Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera conferencia de este ciclo especial People Management del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un saludo muy grande a toda la comunidad Foroe, a quienes ya están ahí conectados, a quienes se siguen conectando y participando a través del chat desde las Islas Canarias, desde el resto de España o del mundo, ¿no? Es una alegría comprobar el interés y el seguimiento que han despertado estos encuentros en torno a estos invitados de lujo. Y ya está con nosotros, dispuesto a compartir también esta tarde, nuestro siguiente invitado, el catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, el doctor Enrique Rojas, de renombre internacional. El doctor Rojas pertenece al capítulo español del Club de Roma, en el que un grupo de intelectuales europeos se reúne periódicamente con el fin de fomentar la difusión del conocimiento. Actualmente preside la Fundación Rojas Estapé para el estudio y tratamiento de los trastornos de la personalidad en personas con pocos recursos materiales. Toda una autoridad en su materia. En su currículum encontramos numerosos reconocimientos, entre otros, Premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid, Médico Humanista del Año nombrado por el Ministerio Español de Sanidad, Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección de Madrid y Premio No Square por su libro No te rindas en la categoría de Mejor Libro de Empresa para Pymes del año 2011, una obra en la que ya aportaba claves para superar adversidades. Es un escritor prolífico, digamos que ha publicado sobre dos contenidos bien definidos. Por un lado, estudios clínicos y por otro, ensayos y temas humanísticos. Ha vendido más de 3 millones de libros traducidos a numerosos idiomas. El último de ellos a comienzo de este mismo año, titulado Todo lo que tienes que saber sobre la vida, editado por Espasa, que como nos decía Francisco lo define como un GPS, ¿no? Para andar por la vida, dividido en lecciones y en ejemplos con ese tono divulgativo que le caracteriza. Un libro que vio la luz coincidiendo justamente con la crisis desatada por la pandemia y muy oportuno para entender la importancia de alcanzar la madurez psicológica y enfocar el mundo emocional en cualquier contexto, también en el entorno laboral, en equipos profesionales, en empresas, en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo. Este libro, que pueden ver aquí, todo lo que tienes que saber sobre la vida. Así que nuestra atención está centrada en la propuesta del doctor Enrique Rojas, al que damos la bienvenida y le agradecemos el rato que hoy nos va a dedicar. Recuerden que inmediatamente después de su charla vamos a trasladarle las preguntas que vayamos recibiendo en el chat que compartimos. Doctor Rojas, es su tiempo cuando usted quiera. Ante todo quiero decirles que me gustaría que tomaran ustedes apuntes de lo que voy a decir o notas y tal, porque quiero luego que haya un coloquio con Rocío, la joven periodista, que yo la hacía estudiante de primero de carrera, ¿no? Cuando he visto la cara. Y entonces yo voy a dedicarme a explicarles a ustedes 3 grandes herramientas que son, como ha dicho el presentador, que son la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Y como telón de fondo, por delante y por detrás de los 3, la personalidad. No olvidemos que los empresarios, el empresario es un ser humano que tiene una forma de ser. Entonces, primer asunto, quiero hacer una pequeña pincelada sobre qué es la personalidad. Desde hace muchos años, yo tengo mucha relación con la psiquiatría americana. Yo doy clase en la universidad, soy profesor visitante, voy de vez en cuando a la Universidad de Nueva York, a la NYU, que se llama así, que es la segunda universidad de Nueva York. La primera es Harvard y esta es la segunda. Se puede decir que es la segunda, ¿no? Y yo voy, dentro de que la universidad es muy grande y tiene muchos departamentos, yo voy al hospital que se llama el Bellevue, que está en la calle 27, esquina de la Primera Avenida, y participo en las sesiones y en las actividades clínicas de allí. Pues bien, la American Psychiatric Association en este momento es la que lleva la voz cantante en la psiquiatría mundial. Bueno, pues desde hace unos años un grupo de investigadores americanos, sobre todo presididos por un catedrático de psiquiatría que vive en la universidad, que trabaja en la Universidad de Florida, en Miami, se han dedicado con un grupo de investigación de él, Theodore Millon se llama este profesor, a
tipificar los trastornos de la personalidad. Es decir, igual que hay trastornos de la piel, enfermedades dermatológicas, enfermedades del aparato digestivo, pues existen trastornos, desajustes en la forma de ser. Bien, unas pequeñas anotaciones sobre qué es la personalidad. Porque, lógicamente, yo estoy en Madrid, estoy en mi consulta de Madrid, que está en la calle Serrano, y ahora mismo pues yo tengo dos componentes míos que son absolutamente notariales, que son mi peso, el volumen que desplazo en el espacio y mi forma de ser, que es mi personalidad. El empresario pues tiene una personalidad que sale, aflora, emerge, salta, sube, baja en el comportamiento con los demás. Bien, ¿qué es la personalidad? Voy a darles a ustedes 3 o 4 definiciones sobre la misma. La palabra personalidad viene del latín personare y del griego prosopon, que significa, personare significa resonar a través de algo y prosopon significa máscara. En el mundo grecorromano, la personalidad era la máscara que se ponían los actores en la antigua Grecia a través de la cual salía resonando la voz del actor. Pues bien, la personalidad es el conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que dan lugar a un estilo y a una forma de ser. La personalidad es el sello de cada uno. Entonces, la personalidad tiene tres notas que se hospedan en ella, 3 características. Una parte de la personalidad es hereditaria, está en el equipaje genético y esto se llama temperamento. Entonces, el temperamento es la parte genética de la forma de ser de cada uno. Decimos en el lenguaje coloquial, tiene el mismo temperamento que su padre. Por lo tanto, 1/3 de la personalidad tiene esta procedencia. Otro tercio de la personalidad es adquirida. La primera es hereditaria, la segunda es la segunda se llama carácter. Muchas veces en el lenguaje coloquial se confunden ambas cosas, pero el carácter, por tanto, es la parte de la personalidad adquirida que viene con la educación, la familia, el entorno, la cultura, los estudios y un largo etcétera. Y es, por lo tanto, tiene una gran plasticidad. Nosotros trabajamos la personalidad, como es lógico, y nosotros los psiquiatras tratamos de que una persona se encuentre a sí misma, esa expresión inglesa que es tan fluida, tan de moda, to find yourself, encontrarse a ti mismo. Y la tercera dimensión de la personalidad es la biografía, la historia personal. Nosotros los médicos, yo soy psiquiatra, nosotros los médicos hacemos la historia clínica de una persona y esa historia clínica tiene 3 preguntas que se llaman preguntas hipocráticas, que son ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Pues bien, voy a dar unas pequeñas anotaciones sobre qué es una personalidad madura. En el libro mío, que acaban de mencionar en nuestros representantes en el día de hoy, en este foro, han hablado de mi último libro, que se lo voy a enseñar, es un libro que yo tengo puesto un dibujo abstracto en la portada, no sé si se ve bien, todo lo que tienes que saber sobre la vida. Bueno, el libro son 14 lecciones que yo me gustaría que los que nos están oyendo pudieran conseguirlo por Amazon. Hoy me decía el otro día el vicepresidente de Amazon España, Pablo Londoño, que por Amazon se puede conseguir fácilmente cualquier libro, por supuesto, y el mío en concreto. El libro son 14 conferencias que yo he dado en los siguientes sitios. Uno en el Foro de Nueva Economía de Madrid, que se parece al de ustedes, y otra en el siglo XXI. 2 en Madrid, 2 en México, una en Santiago de Chile, en el Teatro Orión de Santiago de Chile, otra en Viena, en una universidad privada, otra en Ámsterdam en diciembre, en el foro de unas lecciones que di durante unos días sobre inteligencia emocional. Otra en Tokio con alumnos del IES japoneses, y una en Barcelona. Bueno, entonces, y el libro tiene una parte dedicada pues a la personalidad a la que me voy a referir ahora, pero el libro, insisto, se puede encontrar ahí mucho material. Entonces, podríamos hablar de indicadores de madurez de la personalidad. ¿Qué es una persona madura? Nosotros, en el lenguaje coloquial, muchas veces se dice, y lo oímos todos, pues esta es una persona poco madura o le falta madurez, ¿no? Entonces, voy a darles como una serie de síntomas o manifestaciones de que una persona es madura. Primero, la primera madurez de una personalidad
hablamos de los empresarios, pero es extrapolable a otros campos, es lo que se decía en el mundo antiguo, en el templo de Apolo en Grecia, se leía un frontispicio que decía, conócete a ti mismo. En el idioma nativo era gnosis autum, conócete a ti mismo. Entonces, conocerse a sí mismo es muy importante. Significa conocer las aptitudes con P y las limitaciones, las cosas para las que yo estoy dotado y aquellas otras en las que realmente pues resbalo o no tengo excesiva habilidad. Y esto produce una gran prudencia. Pensemos en una persona tímida, retraída, que va a un cóctel o a una fiesta, o pensemos en un final de curso, en un curso académico, y el tímido, que alguien le da la palabra y habla delante de 100 personas. Pues, lógicamente, el tímido aparece la dificultad para elaborar un lenguaje adecuado porque no sabe qué decir, se queda cortado, se le seca la boca y un largo etcétera. Por lo tanto, sería el primer objetivo. En segundo lugar, es muy importante en la personalidad haber crecido, haber tenido modelos de identidad. Yo muchas veces a mis alumnos en la universidad les pregunto, cuando tú seas mayor, ¿a quién te gustaría parecerte? Yo recuerdo cuando yo era joven, cuando yo era estudiante de medicina, que yo tenía una libreta en la que yo apuntaba cosas concretas de personas a las que me gustaría parecerme, ¿no? Hoy, por desgracia, en el mundo actual, existen pocos modelos de identidad sanos, porque no asoman, no es que no existan, que existen, sino que no aparecen en los medios. Piensen ustedes, por desgracia, que los medios de comunicación, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, pues están en otra batalla, les interesa ganar audiencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en las revistas del corazón. Las revistas del corazón tienen mucha influencia en la Unión Europea, en Francia, sobre todo, en Italia y en España, en más países, pero en estos tres, ¿no? Entonces, muchas veces las revistas del corazón sacan la vida de los famosos saltando por los aires. Me decía hace poco una señora en mi consulta, me decía, me relaja mucho la vida de los famosos rota. Entonces me distraigo viendo la vida de estos personajes, ¿no? Entonces, claro, lo importante es una persona es madura cuando ha tenido modelos de identidad sanos, atractivos, sugerentes, que tiren de él. Muchas veces los primeros modelos de identidad son los padres. Y entonces, un buen padre vale más que 100 maestros y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces, los hijos se convierten para los padres, según la educación que se les haya dado, en una alegría o en una tristeza, en una cosa positiva o en una desgracia. Y entonces, bueno, pues ahí entra la enorme importancia de la educación. En tercer lugar, la tercera manifestación de una personalidad madura sería o es aquella que tiene un proyecto de vida. O sea, una persona tiene un buen nivel cuando ha sido capaz de diseñar un programa de vida con 4 grandes notas en su interior, que saltan, que suben, que se mueven en la geografía de la intimidad, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Son 4 cosas. No hay felicidad sin amor, ¿no? Entonces el amor es el principal componente. El trabajo, pensemos por ejemplo, la importancia del trabajo profesional. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad y al mismo tiempo la preparación profesional. Dice un texto clásico del libro de los Proverbios, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho, la profesionalidad. En tercer lugar, la cultura. La cultura es muy importante. Piensen ustedes hoy que mucha gente, por pasar el rato, ve muchas series. Las series se han puesto de moda, no digo en España, sino en medio mundo. Y entonces, las series o las películas más o menos seriadas no te exigen nada. O sea, tú te sientas delante de la televisión y vas viendo un capítulo detrás de otro. Y muchas veces son series, algunas no, pero hay algunas que no tienen mucho contenido, son interesantes, enganchan, se atrapan, como es casi como una droga, pero tiene el gran problema de que a la larga una persona que ve muchas series, pues no tiene cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? La cultura es conocimiento. La cultura es libertad. La cultura es curiosidad para aprender. Lo contrario de la cultura es la ignorancia. Y la ignorancia tiene que ver mucho con estar todo el día pegado a las redes sociales, el teléfono móvil, la televisión o un exceso de noticias. Pensemos lo que está pasando hoy en la actualidad con la pandemia. Es decir, hay un síndrome por exceso de información. Entonces, permanentemente los medios cuentan la tragedia de la otra punta del mundo sobre lo que está pasando, ¿no? Por tanto, amor, trabajo, cultura. Cultura es, lo diría de una forma
descriptiva. La cultura es conocimiento, la cultura es libertad, la cultura es la estética de la inteligencia. Cuando una persona es culta, es difícil que sea manipulada. Y cuando una persona es inculta, es ignorante, no tiene formación, no tiene criterio, pues la traen y la llevan los mensajes del momento o los políticos que en ese momento están gobernando. Y en cuarto lugar, la amistad, que sería la cuarta nota de esta tetralogía, ¿no? Que la amistad es uno de los platos fuertes de la vida. Entonces, y hacer amigos, pues siempre es un riesgo, porque claro, cuando la amistad tiene dos características, es donación y confidencia. Te das por una parte y hay una intimidad, cuentas lo que te pasa. Es decir, a esa persona, a medida que eres más amigo, tienes más cercanía, cuentas lo tuyo. No hay verdadera amistad si no hay una relación de reciprocidad íntima. Bien, la cuarta nota, por decir alguna más, de la personalidad sería o es de una persona madura, es que tiene una voluntad fuerte. O sea, luego lo voy a ver en el otro apartado, pero hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. O sea, mucha gente piensa, y lo dice la gente o las abuelas, dicen, mi nieto es muy inteligente y tal. Y es una forma de hablar, es un elogio, es ver pues, que ese niño es espabilado, tiene soltura. Pero, ¿qué es la voluntad? Voy a darles una definición. La voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos, medibles, y luchar por alcanzarlos. Nosotros, los psiquiatras, nos hemos convertido en los médicos de cabecera. O sea, yo soy hijo de psiquiatra, tengo un primo mío que es psiquiatra en Nueva York, Luis, tengo una hija psiquiatra, tengo una hija psicóloga. Nosotros sabemos lo que es la psicología y la psiquiatría porque lo llevamos casi en el ADN de la familia, ¿no? Y entonces, pues la voluntad es algo que se educa, no es genética, sino es adquirida, ¿no? Entonces, la voluntad consiste en no hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Hay un salto de calidad. Y entonces voy a ponerles un ejemplo para ustedes los empresarios en relación, por ejemplo, con los hijos o con nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, estudiante universitario que está en segundo o tercero de carrera y tabla de ejercicio de voluntad. Igual que existe una tabla de gimnasia corporal para extender, para potenciar los pectorales o cualquier territorio corporal. Y entonces, chico que viene de estudiar, o sea, que viene a casa del estudio, de la universidad, tabla. En primer lugar, tomo apuntes en clase, aunque no me apetece porque es bueno para mí. Tomar apuntes significa que cada cosa que voy oyendo del profesor, al tener la atención centrada en el discurso del profesor y tomar apuntes, eso produce una fijación del contenido de la clase. Después vengo a casa y me pongo a estudiar, aunque no tengo ganas, porque quiero llevar los temas al día. Más tarde ayudo a un hermano mío que es más pequeño que yo a hacer los deberes. Después ordeno mi habitación, aunque me cuesta porque prefiero que lo haga otra persona, y dejo cada cosa en su sitio. Más tarde preparo los exámenes con tiempo para que no me coja el toro y lo hago de forma escalonada. Es decir, esta tabla de ejercicios significa, se podría decir el ritornello, como en las grandes sinfonías hay un movimiento que se repite, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Este sería el concepto. La tendencia a vencerme, no en cosas grandes, sino en cosas pequeñas de la vida ordinaria. Bien, esto sería como un poco... yo tengo una gran pasión por la música clásica, tengo pasión por Beethoven, por Mozart y por Tchaikovsky. De Tchaikovsky hay conciertos que me apasionan. El concierto número 35 para piano, para violín y orquesta, que lo he oído muchas veces, se llama el concierto contra violín, y tengo muchas versiones de él, ¿no? Pues bien, cuando voy yo al Teatro Real de Madrid y estoy disfrutando de una gran sinfonía, pues nos encontramos con dos cosas. Primero, los profesores de la orquesta, pues el que toca el piano, el violín, el violonchelo, los instrumentos de cuerda, las trombas. Esto es la personalidad. La personalidad es el conjunto de elementos que están dentro de nuestra psicología y que son la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad y un largo etcétera. Y el director de la orquesta es la persona. Es decir, la personalidad es el conjunto de los instrumentos musicales tocados por esos profesores y la persona es el director de la orquesta, que consigue aunar
que todos esos diferentes instrumentos den lugar a un concierto que suena bien. La persona lo consigue es que haya una conducta sana, equilibrada, madura, que se acerque a la realidad. Ya tenemos qué es la personalidad. Bien, vamos a ver a continuación esos otros tres elementos: la inteligencia, la afectividad y la voluntad. Inteligencia. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Lo que está claro es que la inteligencia, hoy sabemos que es como un músculo, igual que los músculos se fomentan. Una persona que hace ejercicio físico pues fomenta el bíceps o alguna zona corporal, no debe ser tenista que futbolista o que darse a otro tipo de deporte. Pues la inteligencia, voy a darles a ustedes también 3 o 4 claves de qué es, en qué consiste la inteligencia. La palabra inteligencia viene del latín intus leere, que significa leer por dentro. ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es el arte de preguntar. Inteligencia es la capacidad para discriminar la realidad que tenemos delante de nosotros. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo hacemos test de inteligencia, o sea, medimos la inteligencia, igual que se mide el peso de un cuerpo. Yo me subo a la báscula y la báscula no sabe si yo soy de Madrid, si soy médico o soy ingeniero de caminos, sino dice, pues usted pesa 60 y tantos kilos. Entonces, bueno, pues la inteligencia es igual, se mide. Nosotros utilizamos en nuestro equipo varios test, pero hay uno que es bastante operativo, que es un test que se llama el test de matrices progresivas de Raven, que mide la inteligencia en general sin matices, ¿no? Que son 60 dibujos que se van haciendo cada vez más complejos y que nos dan, a grosso modo, un fundamento de la persona que tenemos delante en relación con su inteligencia. Bien, pero hoy, y esto me parece importante que subrayarlo, hablamos de inteligencias en plural, porque no es lo mismo la inteligencia de un psiquiatra, como en mi caso, que de un pintor de vanguardia, que de un abogado que se dedica a Derecho Internacional, que de un guardia de la circulación urbana, que un futbolista de élite. O sea, muchas variedades. Voy a intentar explicarles a ustedes la más importante, porque en el caso de los empresarios hay una que me gustaría detenerme especialmente en ella. Inteligencia teórica, y hacer como una cascada de inteligencia. Inteligencia teórica sería la intelectual. La persona que se dedica a los matices del lenguaje. Pensemos, por ejemplo, nosotros tenemos dos grandes pensadores en el siglo XX que han sido Ortega y Gasset y su hijo putativo Julián María, ¿no? Pensemos en Sócrates, Platón, Aristóteles, todo el pensamiento clásico. Pensemos los grandes ilustrados de la filosofía como Kant, por ejemplo. Inteligencia teórica, hemos dicho. Inteligencia práctica, la capacidad para resolver problemas. Muchas veces estas son contrarias. De hecho, muchas personas intelectuales, lo que llamamos así, las personas que se dedican fundamentalmente al pensamiento, son muy poco prácticos para la vida. O sea, están en otra cosa, ¿no? Entonces, la inteligencia práctica. Inteligencia social. Esta es la capacidad para moverse con soltura en el terreno interpersonal. Pensemos, por ejemplo, la importancia en una persona que hace negocios. La inteligencia social es fundamental. ¿Cómo me relaciono con los demás? Es decir, y ahí estaría el máximo exponente, sería las relaciones públicas, que es una persona pues, que tiene unas relaciones sociales fluidas, sanas, positivas, y el tímido nato, que le pasa lo contrario, que es una persona que no sabe hablar y que cuando hay con mucha gente se bloquea y no sabe qué decir. Inteligencia analítica, desmenuzar un tema en los principales ingredientes que residen en él. Inteligencia sintética, resumir. Yo muchas veces en mi trabajo profesional como psiquiatra, pues con alguna de mis estudiantes digo, oye, explícame a esta persona lo fundamental que le pasa. Pues mira, doctor, tiene un trastorno, un estado depresivo grave, tiene un estado de ansiedad, ha tenido crisis de pánico, es una persona obsesiva. ¿Y en qué consisten las obsesiones? Entonces, hacemos una síntesis, un resumen de lo mismo, ¿no? Inteligencia discursiva, que es la capacidad, la facultad para hablar en público. Piensen ustedes, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina y luego cuando era un médico joven, un psiquiatra joven, que tuve un profesor que era muy bueno escribiendo, tenía libros francamente buenos, aprendí mucho de él
y era, desde el punto de vista de la verbal, era poco expresivo. Era un hombre que hablaba para los de la primera o segunda fila, ¿no? Entonces, y tenía esa característica, tenía un encanto personal, que transmitía muchas cosas, pero no era un hombre brillante en la exposición. Inteligencia emocional, esta hoy se ha puesto de moda, y de la mano de Goleman, este psicólogo americano que empezó escribiendo gacetillas en el New York Times y hizo fortuna con este nombre. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de la emotividad. Es decir, ayuda a gestionar nuestra vida afectiva de forma sana, equilibrada, madura, ¿no? Corazón y cabeza. Pondría un ejemplo a este respecto, que sería el siguiente. La corriente de un río descrita por un hombre romántico y por un hombre clásico. El hombre romántico describe la corriente de un río desde dentro, se mete dentro del agua, el borbotón del agua sube por las piernas. Y en un momento dado él es parte del río. En cambio, el hombre clásico describe la corriente de un río desde fuera, es decir, se aleja del río. Y entonces la descripción que hace es más fría, es más distante, es más cerebral. Es decir, el torrente del río está siendo visto en perspectiva, ¿no? Bueno, pues nosotros igual en la inteligencia emocional tenemos que saber esto. Piensen ustedes hoy que una de las epidemias más graves que ocurren en Occidente son las parejas rotas. Entonces, ¿por qué? Pues porque no podría dar una explicación sola porque esto me llevaría mucho, ¿no? Pero sí decir que mucha gente no tiene inteligencia emocional. Puede haber una persona muy inteligente para los negocios o para alguna, pensemos un abogado pues de civil, mercantil, procesal, administrativo, un economista, pero otra cosa es la capacidad para gestionar de forma equilibrada los sentimientos, ¿no? Y ahí habría mucha tela que cortar. Luego en el coloquio podemos hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, nota a pie de página. Acertar en la lección afectiva es la inteligencia de las inteligencias, ¿no? Y al mismo tiempo tener claro qué es el amor. Yo voy a darles una definición del amor de una línea. Amar a una persona es querer el bien de ella. Bien, inteligencia musical, la capacidad para captar los matices de los instrumentos de una orquesta. Esta tiene muchos matices también hoy. Inteligencia instrumental. Esta es la que quiero detenerme. La inteligencia instrumental es una modalidad que tiene especial importancia en los empresarios, ¿no? Y voy a dar una definición de esta modalidad, de esta subespecie. Definición. La inteligencia instrumental consiste en trabajar una serie de herramientas que elevan la inteligencia que uno tiene, la inteligencia en general, y la elevan de nivel. Y son 5. El orden, voy a detenerme en cada uno de ellos, aunque solo sea de pasada, el orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación y tomar nota. En primer lugar, el orden. El orden para un empresario es decisivo. Y el orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Y el orden empieza en la cabeza. Saber lo que uno quiere. Saber lo que a uno le pasa. Tener una jerarquía de valores, lo que es importante, lo que es anecdótico. No pedirle a la vida lo que no nos puede dar. La felicidad consiste, entre otras cosas, he llegado a este punto, la felicidad consiste en ser capaz de moderar nuestras ambiciones. No pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Lo diría de otra manera, la felicidad consiste en no equivocarnos en las expectativas. Muchas veces expectativas excesivas en la vida producen un desencanto a la vuelta de la esquina. Orden en mi habitación, en mi horario. Por ejemplo, diría, cuando tienes orden el tiempo se multiplica. Orden en mi ropa, en mis libros, en las cosas que manejo. Yo tengo una biblioteca en mi casa de Madrid de casi 8.000 libros, ¿no? Yo sé lo que es luchar porque haya orden, porque si no, se sale uno y se quedan los libros en casa, ¿no? Entonces, ordenar es tirar.
por ejemplo, papeles, notas, apuntes, cosas sueltas. Yo cada vez que llega el mes de agosto, que son las vacaciones habituales de media España, pues a primeros de agosto pongo un cartel en la biblioteca de mi casa y en la parte que yo trabajo, yo tengo una casa muy grande, y pongo un cartel que dice ordenar es tirar. Y debajo, en la duda, tiro. Tirar. Bien, constancia. Constancia es otra gran herramienta de la inteligencia y de los empresarios. Significa saber esperar y saber continuar. Muchas veces esperamos resultados demasiado rápidos en la vida en general y en la empresa en particular, ¿no? Llegado a este punto, quiero contarles una anécdota que me pasó. Yo soy un gran amante de la pintura de vanguardia, sobre todo de los grandes vanguardistas españoles, que son tres: Picasso, Dalí, Miró. España ha tenido los tres grandes pintores de vanguardia del mundo, ¿no? Hay muchos más, no digo que no existan, pero que estos tienen predominancia. De hecho, en el Museo del Automóvil de Nueva York, en la calle 45, las grandes paredes del museo están dedicadas a estos españoles. Está Wilhelm de Kooning, Rothko, Motherwell, Antoni Tàpies, pero estos tres tienen. Y la anécdota es la siguiente. Le preguntaron a Miró, pintor catalán, pero que vivía en Mallorca, pintaba en el suelo, pintaba muchas cosas. Y le preguntó un periodista japonés un día lo siguiente: maestro, ¿cuál es la clave del éxito de su pintura? Y dijo él: un poco de talento, orden y constancia. Yo pinto todos los días. Me levanto y me pongo a pintar. La tercera nota de esta inteligencia instrumental es la voluntad, que voy a dejarla porque hablaré luego a continuación, pero la voluntad es una herramienta decisiva, porque si tienes voluntad, tus sueños se hacen realidad. Y la voluntad es un trabajo artesanal. Lo he dicho antes en la tabla de ejercicios de voluntad, ¿no? La voluntad es decisiva, ¿no? Se abre en abanico, ¿no? La voluntad es la llave multiuso, ¿no? Llegas con ella donde quieras. En cuarto lugar, la motivación, orden, repito, constancia, voluntad, motivación, motus, del latín, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra, lo que hace una mujer por adelgazar, lo que hace una persona por aprender un idioma que no es el suyo, lo que hace una persona por montar una empresa. Bien, ¿qué motivaciones hay? Yo diría, voy a explicar la siguiente: motivación física, psicológica, social, profesional y cultural. Piense usted, por ejemplo, en la profesión. O sea, uno, si se abandona en su profesión, pues se adocena, la palabra tan castiza española, a adocenarse, que es abandonarse. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si está uno motivado, por ejemplo, la voluntad y la constancia funcionan mejor. Pensemos una persona que se propone pues sacar unas oposiciones. España es el país, junto con Italia, de las oposiciones jurídicas más importantes: notaría, registros, judicaturas, abogado del Estado. Son oposiciones muy duras en donde el opositor tiene que pasar muchos años, 5, 6, 7, estudiando a razón de 12 o 13 horas al día. Y luego se examina jugándoselo todo eso en una hora, ¿no? Si está motivado porque quiere alcanzar esa cima, pues lo tiene más fácil. Y quinto, la capacidad de observación, que es tomar nota. Fíjense usted, por ejemplo, yo cuando voy a dar una conferencia, cuando voy en mis alumnos a la universidad, insisto, tomen ustedes nota de algo. Es decir, cuando una persona apunta cosas, ese tomar nota ayuda a fijar el concepto en la mente, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues en una clase de medicina, entro yo como psiquiatra y estoy explicando nuevos tratamientos en las depresiones. Salgo y entra un profesor de patología médica y explica las enfermedades cardíacas. Entra otro y habla de la psoriasis en la piel. Y si uno no toma nota, entonces el tomar nota no solamente en ese sentido, sino en cosas de tipo cultural, ¿no? Entonces eso te da una resonancia, ¿no? Bien, estos son los elementos fundamentales. Bien, la inteligencia, insisto, el último punto de esta cascada de inteligencia sería la inteligencia para la vida, es decir, saber sacarle el máximo partido a nuestra vida sin obsesionarnos de forma deportiva y gestionar los grandes argumentos. Bien, inteligencia. En segundo lugar, los sentimientos. Los sentimientos, el mundo afectivo. El mundo afectivo es un parque jurásico en donde son muchas las cosas que se dan, pero
la vía normal de expresión de la afectividad son los sentimientos. O sea, los sentimientos son la vía regia de la afectividad. Es como si digo, la manera normal de ir a Nueva York es ir en avión. Es decir, el que va en barco es José millonario de tiempo libre, porque puede tardar un mes, ¿no? El avión pues tarda 14 horas, ¿no? 13 horas en ir, y la vuelta generalmente suele ser 9 o 10, ¿no? Bueno, pues la forma habitual de experimentar el mundo afectivo es a través de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan del objeto que delante de nosotros. La primera impresión que nosotros tenemos de la realidad es afectiva. Me gustó aquella persona, no me cayó bien, me gustó la ciudad, aquella persona dijo una serie de cosas que no me sonaron bien. Es decir, la primera captación de la realidad tiene una tonalidad afectiva, y esto tenemos que saberlo, ¿no? Entonces, casi todo lo bueno y casi todo lo malo de la vida tiene mucho que ver con la elección afectiva. Entonces, ahí entra, bueno, acertar en la elección, en un capítulo en el libro dedicado a ese tema, ¿no? Dice Don Quijote de la Mancha en las bodas de Camacho. El Quijote se publica la primera edición en 1605 y la segunda en 1615. Cervantes muere en 1616, muere justamente el mismo año que Shakespeare, curiosamente, los dos grandes escritores en inglés y en español. Y dice Don Quijote a la salida de esas bodas: el que acierta en el casar, ya no le queda en que acertar. Siglo XVII. ¿Qué significa esto? Que cuando uno elige pareja, pues uno tiene 20 y tantos años en general. Hoy se ha retrasado la edad del compromiso afectivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero tener esas claves, ¿no? Y luego saber trabajarlo. Igual pasa con el tema profesional. Un empresario que no trabaja con ilusión su tema, que no pone el empeño, el sentimiento, la pasión, la fuerza, pues aquello decae. Lógicamente, una de las cosas que hace más feliz al ser humano es trabajar en lo que te gusta, hacer lo que te gusta. Voy a contarles una anécdota del año pasado en Londres. Yo suelo dar clase hace muchos años, suelo participar en unos cursos todos los años en Londres desde hace 20 años y suelo ir siempre al mismo sitio. Me quedo en el barrio de Hampstead, en el norte de la ciudad de Londres, muy cerca de la boca del metro de Finchley Road. Yo suelo coger el metro con frecuencia en la línea que se llama Jubilee Line. Y la anécdota es la siguiente: cojo el autobús, 9 de la mañana, lunes, y me encuentro que el autobusero que está llevando el autobús, que es un chico negro, va cantando, va entre cantando y silbando. Entonces yo, pues me quedo a su lado, charlando, y en ese momento pienso, ¿cuánta gente conozco yo en Madrid, donde yo vivo y donde yo trabajo, que vaya por la mañana cantando y silbando? Entonces me quedo con él, le pregunto de dónde es, que fue un error mío, porque claro, yo vengo de Madrid y digo, ¿where do you come from? Y me dijo, United Kingdom. O sea, ¿de dónde es usted? Me dijo, yo soy inglés, mi abuelo era de Jamaica, de la ciudad de Ocho Ríos. Sí, claro, hoy sabemos, Inglaterra y Londres en concreto es una ciudad de migrantes, ¿no? O sea, bueno, iba y entonces le pregunto, ¿por qué está usted tan contento? Y me dice el autobusero, porque lo tengo casi todo. Estoy en Londres, que es una ciudad maravillosa, lovely day, el día es bonito, me encanta mi trabajo, estoy en el Real, en el Real Grupo de Autobuses de Londres. En Inglaterra casi todo es en Royal, ¿no? Y tengo 2 hijos, vivo en el condado de Kent y me encanta lo que hago. Entonces me paro a pensar, y cuando entro con mis alumnos en clase ese día, pues les cuento la anécdota. Le digo, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Es decir, en ese momento este hombre no tenía 3 móviles, no estaba en la bolsa de Londres, no un gran financiero. El hombre estaba feliz. ¿Qué significa eso? La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con nuestra vida, cada uno según sus puntos de partida. Bien, entonces seguimos pues el mundo de los sentimientos. Y los sentimientos se trabajan, van a mejor y van a peor, es decir, son perfectibles y defectibles.
se perfeccionan, mejoran si se trabaja sobre ellos y al contrario se van a menos si les abandonan, si se les deja, ¿no? Bien, todos los sentimientos son bipolares: alegría, tristeza, amor, desamor, felicidad, infortunio, paz, ansiedad, etcétera. Entonces, por ejemplo, una nota a pie de página, yo soy psiquiatra, soy médico psiquiatra, entonces una de las cosas que más vemos nosotros son la ansiedad. O sea, la ansiedad hoy, con el tema del coronavirus, aparece miedos anticipatorios de gente que cree que puede tener el virus. No olvidemos que hay un exceso de información negativa sobre la pandemia. Entonces, permanentemente pues, se está informando en distintos medios, pues si tienes tos, sensación de cansancio anterior al esfuerzo, no tienes olor, no tienes sabor, tienes alguna molestia somática, tienes una cierta temperatura, 37,5, puedes tenerlo. Entonces, claro, eso provoca pues, un miedo, ¿no? Hay dos modalidades en la ansiedad, siguiendo la psiquiatría de la American Psychiatric Association, que son lo que se llama Free Floating Anxiety, que es una ansiedad flotante, estás nervioso, tenso, inquieto, opresión precordial, dificultad respiratoria, y luego se llama Panic Attacks, que son crisis de pánico o crisis de ansiedad muy fuertes, que son episodios breves de duración, a veces 2 minutos, 3, 4, 5, en el que hay una borrachera de miedos envolventes. Y es taquicardia, dificultad respiratoria, ganas de gritar, ganas de correr, temor a la locura, temor a la muerte, temor al perder el control, y todo eso se resume en una experiencia única tremendamente negativa. Hoy podríamos decir que casi todas las crisis de ansiedad se tienen buen pronóstico y se curan si hay habilidad por parte del médico y sabe enfocar el tratamiento de forma correcta, ¿no? Bien. Y la tercera pieza, hemos dicho inteligencia, afectividad y, en tercer lugar, la voluntad, a la que quiero dedicarle algún pequeño apartado, ¿no? Yo he hablado mucho sobre ella. Tengo un libro, por ejemplo, que es un clásico en mi catálogo de libros de Planeta. Yo soy hijo de la editorial Planeta, pero llevo toda mi vida publicando en esa editorial. El libro se llama La conquista de la voluntad. Es un libro de hace mucho tiempo. He tenido la suerte de que es un libro de texto en muchos sitios, en muchas universidades, en Santiago de Chile, en México, en Perú, en Estados Unidos, en algunos sitios de Estados Unidos, por supuesto en España, ¿no? Y el libro de la voluntad es eso que he dicho antes, ¿no? Es la ilusión de hacer algo concreto con objetivos medibles. Hay una diferencia que quisiera llegar a este punto, es un matiz diferencial que va muy bien para el mundo empresarial, que es la diferencia entre metas y objetivos. Las metas son muy generales, los objetivos son medibles. Voy a ponerles un par de ejemplos. Pensemos, una de las enfermedades más frecuentes en el mundo actual es la obsesión por no engordar. Es una enfermedad que está dentro de lo que se llama la anorexia. La anorexia hoy deambula por el mundo, sobre todo en gente joven y en gente menos joven, como obsesión por no engordar. Y hay la anorexia propiamente dicha, que es ese concepto, la bulimia, que es comer de forma glotona o descontrolada sin poder uno frenar esta conducta, la ortorexia, que es un matiz, que es la obsesión por comer cosas que no engorden, y tener mucho cuidado, pues, que no haya grasa, que no haya cierto tipo de alimentos que puedan ser negativos, y la vigorexia. La vigorexia es la obsesión por hacer ejercicio físico después de comidas copiosas para no engordar. Todas se arremolinan en torno a ese punto. Pues bien, meta, dice una persona que tiene esto, dice meta, curarme de la anorexia y lo que hay alrededor. Son muy generales. En cambio, objetivos, los objetivos son medibles. No pesarme cada día, no tomar laxantes, no tomar diuréticos, no vomitar, no estar siempre hablando de dietas, no mirarme la tripa si la tengo más o menos ancha. Por lo tanto, este sería un punto. Voy a ponerles otro ejemplo, yéndome al terreno de la afectividad. Yo suelo decir que el que no tiene una cierta crisis conyugal o está soltero o está viudo. Decía Lord Byron, un poeta inglés iconoclasta, carpetobetónico y bastante machista, decía: es más fácil morir por una mujer que vivir con ella.
Se puede decir lo mismo al revés. Bueno, pensemos metas y objetivos. Insisto en este matiz llegado a la voluntad. Metas y objetivos. Meta. Quiero mejorar la relación con mi mujer o con mi marido. Muy general, muy imprecisa, muy vaga. Objetivo. Los objetivos son muy concretos. Evitar discusiones innecesarias con mi pareja. Las discusiones suelen ser un elemento terrible que deteriora la mejor relación, se la lleva por delante. Segundo, otro objetivo, no sacar la lista de agravios del pasado. En las parejas que funcionan bien, la colección de reproches está guardada en un cajón. Otra, aprender a perdonar. Yo lo digo en una fórmula un poco más condensada. La felicidad conyugal consiste en buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar las cosas negativas del pasado es salud mental. Otra, aprender a valorar las cosas que pasan en la pareja de forma moderada. O dicho de otra manera, de otra forma, aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tiene. En parejas mal avenidas, muchas veces un problema se convierte en un drama. Un problema real, mediano, pequeño, se convierte en una cosa terrible, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de la falta de visión. Bien, entonces, la voluntad. Una cosa que no quiero dejarme en el tintero, porque yo creo que ya me estoy pasando de la hora, es tener perspectiva. Tener perspectiva. Es decir, miren ustedes, con mucha frecuencia nosotros tenemos una visión de las cosas chata, corta, inmediata. Entonces, tener perspectiva significa ser capaces de poner en nuestra vida personal las luces largas. En inglés se dice long term vision, visión larga. He visto mucha gente que ha tenido derrotas profesionales que han sido importantes y al cabo de un tiempo relativamente breve, esas derrotas se han convertido en éxitos. Y al revés, mutatis mutandis. He visto muchos triunfos tempranos que han sido un gran fracaso en breve tiempo. Es decir, la administración inteligente del fracaso, de la derrota, de la cosa que sale mal, de la cosa que se puede. Pensemos ahora que estamos en plena pandemia, en la segunda ola, piensen ustedes en los empresarios. Yo estoy en la calle Serrano de Madrid, enfrente de la Embajada de Estados Unidos, y han cerrado muchas tiendas. Yo he vivido en Nueva York y he visto estos días en la prensa internacional la cantidad de negocios importantes en la Quinta Avenida, por decir la calle Serrano de Madrid en Nueva York, que han cerrado. Es decir, pensemos en tantas cosas que están pasando de forma pues terrible porque no ha existido una situación como esta, ¿no? Entonces, ese sería el punto final que yo quería añadirles. Bien, voy a terminar. Yo tengo un libro que hoy he tenido la suerte de charlar con una persona muy importante en el mundo de la navegación, si se puede decir, que es Quitín Muñoz, que es una persona que me ha enseñado mucho la capacidad de la aventura, de descubrir el mundo que hay a nuestro alrededor. Él vivió varios años en la isla de Pascua, 5 horas en avión desde Chile, es una isla chilena, ¿no? Y me enseñaba una cosa que me ha impresionado, que es no te rindas, ¿no? No te rindas, supera las adversidades. Entonces me he acordado, curiosamente, hablando con este hombre tan interesante, me he acordado de que mi título del libro se llama No te rindas, y yo cuando explicaba el libro decía que yo le había robado el título a Tony Blair. Tony Blair le llamó a su campaña Don't Give Up, no te rindas, ¿no? Y luego la siguiente campaña, la de Tony Blair, le llamó a su campaña Nunca te rindas, Never Give Up. Entonces, ¿qué significa no rendirse? No rendirse significa la capacidad para superar las adversidades con energía, con voluntad, con ilusión, mirando hacia adelante. Y esto es muy importante en la vida. Yo estoy rodeado de gente pues, que ha pasado problemas de todo tipo. Mi tesis doctoral, que la hice hace muchos años con mi padre,
Luis Rojas Ballesteros, y con López Ibor, que fue uno de mis maestros, que murió hace ya pues 15 años o más o menos. Y mi tesis fue sobre el suicidio. Estudié 213 intentos de suicidio no consumados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que seamos capaces de superar las adversidades. Ahí, llegado a este punto, quería contarles varias anécdotas. Hay una ley nueva que se ha puesto de moda, que se llama la resiliencia, que es, el ejemplo que le pasa a algunos metales de que se doblan sin partirse. Ser resiliente, en el sentido metálico, sería esto, ¿no? Y extrapolado al terreno psicológico sería lo siguiente. Una persona tiene resiliencia cuando es capaz de superar las adversidades más diversas y mirar hacia adelante, volver a empezar. Le voy a contar dos anécdotas antes de terminar. La primera anécdota es, yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI, me hubiera gustado ser el niño de los recados de él, haberle llevado el maletín, Tomás Moro. Tomás Moro, siglo XVI, muere en 1535 en la Torre de Londres, época de Enrique VIII. Enrique VIII se casó inicialmente con la mujer de su hermano, el rey Arturo de Inglaterra, quedó viudo, era Catalina de Aragón, y luego se casó con ella. Luego tuvo 4 o 5 mujeres que se sepa, pues Ana Bolena, Catalina Carr, y quiso, entonces no había democracia, estamos hablando del siglo XVI, la primera democracia, el primer atisbo de democracia aparece en la llamada Revolución Británica en 1748 y la segunda en la Revolución Francesa en 1789. Pues bien, Tomás Moro no quiso firmar un documento que le presionó el rey para que lo hiciera, para anular su matrimonio. Tomás Moro no lo hizo y fue a la cárcel, era Lord Canciller de Inglaterra, era amigo del rey, dentro de que los reyes no tienen amigos, pero bueno, era más o menos amigo del rey, y muere en la cárcel de Londres. Le cortaron la cabeza con un hacha, la guillotina se inventa en la Revolución Francesa, y cuando va subiendo al cadalso dice una cosa, él repite como un ritornelo que lo dice en su último libro, que se llama Cartas desde la prisión, dice, yo soy quid nil adventes et omnium possidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. No ha habido en Inglaterra un personaje de la categoría de Tomás Moro en 4 siglos, ¿no? La honestidad, la coherencia de vida, un ejemplo a seguir, ¿no? Bien. Segundo ejemplo, y con esto voy a terminar, Alexander Solzhenitsyn, el Gulag. Pasó muchos años en un Gulag ruso, en Siberia, a 40 bajo cero, perdió 30 kilos, se quedó hecho un escuálido, y ahí escribe 2 libros. Uno pequeño, que lo leen ustedes en un par de horas, se llama Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un libro en el que explica lo que es un día en aquellas cárceles rusas, que la maquinaria comunista tenía engrasada, que era terrible, ¿no? Era la demolición de una persona, ¿no? Y escribe el Archipiélago Gulag, que fue el famoso libro que le dio el premio Nobel en 1970. Y dice él, he aprendido más en la cárcel que en los años de libertad, estando perfectamente en Moscú. Es decir, la capacidad para superar las dificultades, problemas, adversidades y empezar de nuevo. Dicen los latinos, nuncepit, vuelvo a empezar. Bien, voy a terminar con un verso de un gran poeta español del siglo XX, de la generación del 27. Yo tengo una gran pasión por ese movimiento. El 27 tiene 2 paternidades, que son Góngora, que es el barroco, el polifemo, las soledades, que es el barroquismo, la exaltación del lenguaje, el festín de la expresión lingüística, ¿no? Y la maternidad, por decirlo de alguna manera, la tiene Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de literatura de 1954, y importante, se casó con Zenobia Camprubí, que era una puertorriqueña que fue la traductora nada más y nada menos que de Rabindranath Tagore al castellano, del inglés al castellano. Bien, y termino con, cito Miguel Hernández, El rayo que no cesa. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos quedamos con esos versos. Dicen en el chat, están comentando lo rápido que se ha pasado hasta ahora, ¿no? Que el tiempo se ha pasado Yo no volando. sé cuánto llevo, creo que llevo 40 minutos, ¿no? O quizá un poquito más. Un poquito más, faltan 2 minutos para Me he llegar a pasado de la raya, pues perdón, porque
A Porque las es que 7 de tengo un la reloj tarde. de mano y debía haberlo puesto encima de la mesa. Bueno, pues en el chat están celebrando que es muy interesante escucharle y lo que le he dicho, ¿no? El tiempo se pasa volando. Vamos a trasladarle algunas de las preguntas que han ido surgiendo. Nos ha explicado los distintos tipos de inteligencia y pregunta, Luis, ¿cómo se puede gestionar la inteligencia emocional en la empresa? Bueno, es muy importante, lo afectivo es lo efectivo. Es decir, en la empresa es fundamental que haya relaciones positivas, relaciones sanas, relaciones de colaboración. Entonces, muchas veces, por ejemplo, que nosotros vemos mucha gente de los despachos de Madrid que están en la zona nuestra del barrio del Marqués de Salamanca, bufetes con 1000 abogados, con los 700, donde hay una competitividad atroz. Es decir, que es lo que llamaban los clásicos homo homini lupus, el hombre se vuelve un lobo para el hombre, ¿no? Entonces, claro, pues crear equipos en los cuales haya un fondo de carácter psicológico, un fondo de cercanía, de aproximación. Lo veo, por ejemplo, el año pasado di yo una conferencia en 2 grupos de trabajo de Madrid en la celebración anual y me sorprendió mucho porque eran 100 directivos en un caso concreto en donde estaban un fin de semana y yo les di una conferencia sobre la felicidad al grupo de gente. Contacto interpersonal, cercanía, limar asperezas, buscar puntos de comunicación, porque en una empresa donde hay mucha gente, pues lógicamente, como es natural, hay dificultades de relación interpersonal, ¿no? Entonces, crear vínculos positivos entre otros, sin que pierda eficacia digamos, la actividad que se hace, ¿no? Si eso no ocurre, pues el sufrimiento está a la vuelta de la esquina, tensión, ansiedad, malestar, malas interpretaciones de la realidad. Crear puentes de comunicación. Si tuviera que concretar a nivel de emociones, lo digo porque Pepe, por ejemplo, le pregunta qué 2 emociones diría usted que son esenciales para gestionar en los equipos y en sus líderes para avanzar en estos tiempos de incertidumbre. Primero, la ilusión. O sea, la felicidad consiste en ilusión. La ilusión es poner corazón y cabeza en la tarea que uno hace. Y eso me parece fundamental. Eso por un lado. Y por otro, bueno, tener objetivos claros en la empresa, objetivos que sean, digamos, que sean medibles y que sean realistas, que no se le pida peras al olmo, ¿no? Entonces, yo creo que esos 2 son puntos importantes, ¿no? Saber que en toda gestión hay un activo y un pasivo, pero saber relativizar las cosas malas y potenciar las cosas buenas. Fíjese, doctor, que le pregunta a Adriana cómo se puede hacer para que las emociones trabajen a nuestro favor. Bueno, yo creo que es muy importante el concepto de felicidad. O sea, vamos a ver, la felicidad no consiste en que todo te salga perfectamente bien, en que nunca tengas ningún problema. No, no, no. La felicidad tiene mucho que ver con la captación positiva de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde otros ven problemas graves, yo veo posibilidades no resueltas que se pueden conseguir. Entonces, pienso, por ejemplo, en las épocas de penuria en la economía española, pensemos después de la guerra, o en la crisis económica del 2008-2009, hubo mucho crecimiento económico de muchas empresas y otras se arruinaron. Entonces, se trata de saber atinar con lo que cada momento es necesario, ¿no? Y eso es un arte, ¿no? Los empresarios, nosotros tenemos en España y en Madrid empresas muy potentes que saben gestionar eso. Luego está, lógicamente, el que uno sea capaz de crecerse ante la adversidad, ¿no? Lo he dicho antes, no te rindas, ¿no? Es decir, qué fácil es venirse abajo hoy que lo vemos, por desgracia, tan frecuentemente. Piense usted que el 90% de las empresas españolas y el 80% de las empresas italianas no tienen más de entre 5 y 8 empleados. Pues un bar, un restaurante, restaurantes en Madrid hay algunos que tienen 40 empleados, vaya por delante, ¿no? Pero en restaurantes normales, en un comercio sencillo, ¿no? Y gestionar eso, ¿no? Yo tengo el ejemplo, me viene ahora a la cabeza, tiene mucha relación con este hombre que ya murió, que es José Luis. José Luis era lo ha contado él, no cuento una intimidad que no supiéramos. José Luis tiene en Madrid 12 o 14 restaurantes, se llaman José Luis, se llama así. Y José Luis era, lo contaba en un día en público con mucha gente, hijo de un taxista de Baracaldo que aterrizó en Madrid con 14 o 15 años y empezó a trabajar en un bar donde él se encargaba de hacer los pinchos, controlar el vino que se le servía a cada cliente,
y el dueño se quedó impactado porque era espectacular, de bueno, de volcado, de ilusión. Y cuando el jefe se fue a jubilar, él tendría 18, 19 años, se quedó con el local, que lo medio pagó, lo pagó en 5 años o 6 o 7, y luego montó otro José Luis, y en Madrid 14, hay un José Luis, por ejemplo, yo estaba en él, un José Luis en México, ¿no? Es decir, que es no solo capacidad para emprender, lo importante no es empezar, sino es continuar, trabajar, animar a la gente. O sea, yo he visto a la gente de los equipos de José Luis en Madrid moverse, hoy tienen catering de bodas y de eventos muy buenos, y vender eso, ¿no? Entonces, eso es un arte. Lo mismo que pasa, yo digo, en relación con mi libro, yo, ¿quién me iba a decir a mí, yo que soy un médico, que no soy un escritor, que iba a vender más de 3 millones de libros? ¿Por qué? Porque he tenido la suerte de tocar temas que le interesan a la gente, la felicidad, la ansiedad, la depresión. Tengo un libro que lo he sacado hasta en ruso, Remedios para el desamor. Lo tengo en alemán, es decir, es vender a la gente que el amor no es una enfermedad grave que termina siempre mal con el divorcio, sino que se puede, bueno, mutatis mutandi, esto es los empresarios. Vale, una cuestión más. ¿Cómo se estructura la relación entre la inteligencia social y la inteligencia emocional? Pregúntale. Bueno, es importante evitar la instrumentalización de la amistad. Es decir, si la amistad no es verdadera, uno utiliza al otro. Entonces, y eso antes o después termina mal, sino que en una amistad verdadera se puede potenciar que la inteligencia emocional y la inteligencia social funcionen a la vez, ¿no? Entonces, y ser verdadero. O sea, una persona no es verdad cuando es falsa, cuando no dice la verdad, cuando dice lo que el otro quiere escuchar. Y entonces eso de entrada es muy bueno, pero de salida es muy malo, ¿no? Entonces yo creo que el hombre verdadero, ¿no? Y ahí entra mucho material primo. Me voy a mi tema. Daba yo ayer con María de León Castillejo, una influencer muy potente de Madrid, en un club privado con 60 personas presenciales y mucha gente que nos dio no presencial, y era sobre el amor. Y entonces me preguntó en un momento determinado una persona, diga usted 3 o 4 síntomas, 3 o 4 manifestaciones de que el amor es verdadero. Mutatis, mutandis, 3 o 4 cosas de que la amistad es verdadera. Bueno, pues un amor es verdadero, diría, primero, cuando te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo. Cuando te ayuda a crecer como persona. Cuando es capaz de cerrar las heridas del pasado. Cuando a esa persona la tienes en la cabeza como un ex opere operato, está dentro de tu cabeza sin salirse. Cuando empiezas a darte cuenta que tu proyecto de vida no tiene sentido sin que esa persona esté dentro. La guinda del pastel. Cuando quieres que esa persona, en el caso mío, sea la madre de tus hijos, ¿no? Bueno, pues la amistad es verdadera cuando tú buscas el bien de la otra persona, cuando es una amistad recíproca, cuando eres capaz de contarle lo tuyo, bueno, malo y regular, cuando dejas que el otro te cuente cosas, cuando haya una capacidad de ayuda entre ambos, ¿no? Cuando hay verdad, ¿no? Cuando hay franqueza, cuando hay sintonía. Doctor, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Pues venga, vamos con ella. Vamos no con queremos ella. que la gente se canse, que llevamos ya bastante rato y la gente... Al contrario, hay muchas preguntas, pero bueno, lo que el tiempo nos va a decir, yo creo que esta debe ser ya la última y lo vamos dejando. Pregunta Ana, ¿hay alguna señal de que lo que estamos haciendo, aquello en lo que ponemos nuestra voluntad, no es bueno para nosotros o deberíamos dejarlo y empezar de nuevo? Bueno, yo creo que es muy importante lo que decían los clásicos, luz y taquígrafo. Es decir, que cuando uno ve que algo que está haciendo una empresa en el sentido grande, pequeño, mediano, no funciona, tener la habilidad de ir por otra parte y cambiar de tecla, ¿no? Esto sería lo mismo, por ejemplo, inteligencia emocional, parecido a esto que estamos diciendo, sería detectar que una relación afectiva es mala. Inteligencia emocional es dejar a esa persona, dejarla, como decían los clásicos, fortiter in re, suaviter in modo, dejarla con calidad y con educación, pero dejarla. O sea, muchas relaciones tóxicas se producen porque no se ha dejado aquello que no funcionaba. Pues
Exactamente igual en el terreno profesional. Uno se tiene que dar cuenta cuando una empresa funciona mal o no está bien pergeñada o no es realista o no tiene los pies en la tierra, pues hacer y cambiar y cambiar. Esto ha pasado desde que el mundo es mundo y eso lo ve uno. Yo tengo, por ejemplo, en las cercanías a un par de minutos de mi consulta tengo una tienda de complementos de caballero que es buenísima. Se llama Solo Io, nombre italiano, Solo Io. Y conozco a los dueños, el dueño es un señor de Almería y la dueña, su mujer, es argentina, ¿no? Y han montado en Madrid 12 tiendas. Entonces, yo no entré ahí, entonces me decía él, el dueño, me decía, no sabe lo mal que estamos pasando en la crisis, porque claro, estamos en el centro de Madrid, pero es que pues, no viene gente, no hay aviones, la T4 está cerrada, entonces dice, vamos a tener que hacer algo y ya lo está haciendo gestionando eso. Piense usted, pues en los grandes restaurantes de Madrid o los pequeños. Entonces, la gente tiene que reinventarse. La capacidad para reinventarse cuando algo no funciona es fundamental. Y eso se llama inteligencia social e inteligencia emocional. No intentar sacar algo adelante que objetivamente no tiene salida. Pues, doctor Enrique Roja, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndole naturalmente su tiempo, ¿no? Este rato para la reflexión, esta propuesta de idea, su conocimiento, los versos que ha compartido también con nosotros. Así que lo dicho, muchas gracias. Le enviamos un abrazo. Gracias. Un saludo para todos.